Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este vídeo va a ser un pelín diferente a lo que estáis acostumbrados a ver en el canal, y es que vamos a dar una clase teórica enfocada a la práctica, y es que espero que con que solo lo veáis una vez os queden muy claros los conceptos. ¿Qué conceptos? Pues mirad, si veis detrás mía aparece la palabra RAID, y es que vamos a explicar los tipos sencillos y los tipos más frecuentes de RAID que vamos a encontrarnos o que vamos a configurar en nuestros NAS. ¿Qué ocurre cuando un disco duro falla, cuando un disco duro se rompe y cuando un disco duro deja de funcionar? Pues ahí es cuando entra esa capa de seguridad y el concepto de RAID, que es muy importante a la hora de hablar de un NAS de QNAP. Y vamos a ello. El primero de todos, que es el que menos me gusta, es el JBOD. Aquí lo veis en pantalla. Esto viene a significar un puñado de discos. Es decir, que vamos a suponer en el ejemplo que tenemos 3 discos duros y tenemos un NAS de 4 bahías. Y cogemos los discos duros y metemos los 3 discos duros de capacidad, por ejemplo, de 1 tera. ¿Qué vamos a obtener al configurar esto como JBOD? Vamos a obtener una especie de disco duro entero virtual de 3 teras. Es decir, que sumamos la capacidad y ahí nos quedamos. El acceso sigue siendo secuencial. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, se rompe el disco duro del medio? El disco duro número 1. Sabéis que los discos duros empiezan siempre a numerar desde 0. Pues si este disco duro se rompe, toda la información que tengáis en ese disco desaparece. Así de sencillo. Si vais a usar esta configuración, que insisto, no la recomiendo, os recomiendo que tengáis un backup adicional, ya sea en la nube, ya sea en un disco duro USB, pero que tengáis algo más por si acaso falla. RAID 0, otro tipo de RAID. Este RAID es el Fórmula 1 de los RAID. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues este RAID, si por ejemplo tenemos 2 discos duros, lo que va a hacer es sumar capacidades y velocidad. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tenemos 10 teras. Lo lanzamos, ¿de acuerdo? Y vamos a suponer que esos 10 teras, para que lo entendáis, se dividen. Una parte va al disco 0 y otra parte va al disco 1. ¿Esto qué significa? Que yo estoy grabando, vamos a suponer, trocitos de 1 tera, vamos a suponer 1 tera, 1 tera, 1 tera, 1 tera, 1 tera, 1 tera, en vez de estar grabando 10 teras a la vez en un mismo sistema. ¿Qué ocurre con esto? Que ganamos duplicidad de velocidad y que la capacidad también se suma, también cuenta. Pero ¿qué pasa si falla cualquiera de los discos? Que hasta luego información. Perderíamos absolutamente toda la información. ¿Por qué? Vamos a imaginar que esto de aquí son los 10 teras, esto que veis, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. ¿Qué ocurre si este disco duro falla? Pues que el otro disco duro se queda como diciendo, ¿dónde está la otra mitad de mi información? Yo no entiendo A2, A4, A6, A8. La información completa es desde A1 hasta A8. Así que la información se perdería. Me da igual que falle el disco 0 que el disco 1. Así que este RAID es muy potente, pero es peligroso. Tampoco lo aconsejo. Insisto, si vais a poner un RAID 0 por ganar velocidad a la hora de acceder a la información, os aconsejo que tengáis un backup mínimo en cloud o en un USB externo. Mirad, tengo aquí una calculadora. Vamos a resetear la página. No reseteamos la página. Vamos a ello. Vamos a imaginar el RAID 0, ¿de acuerdo? Así que tenemos 2 discos duros. Cada uno de los discos duros tiene 1 tera. Ya sabéis que 1 tera son 1024 gigas. Pero bueno, por redondear, RAID 0. Vamos a ver qué pasa. Pues que efectivamente, 1 más 1 tenemos 2 teras y ganamos el doble de tanto de velocidad de lectura como de escritura. El doble. Tanto accediendo como recuperando datos, ¿de acuerdo? Tenemos el doble de información por lo que he explicado antes. Así que es un RAID muy potente. ¿Pero qué ocurre si falla algo? Pues que nos quedamos sin nada. Cualquiera de los 2 discos nos quedamos sin información. Así que es peligroso. RAID 1. Este es el bueno. Si tenemos un NAS de 2 bahías, por ejemplo, podemos hacer un RAID 1. ¿Por qué? Porque lo que hace este RAID es que toda la información que tenemos en uno de los discos duros la copia en otro de los discos duros. Es decir, que vamos a tener la información duplicada. Es el mirror que normalmente se suele hablar. ¿Qué ocurre si falla el disco duro 1?
o el disco duro 0, no pasa nada, porque metemos un disco duro nuevo y automáticamente se reconstruye toda la información, no perdemos absolutamente nada. ¿Qué es lo malo que tiene este RAID? Pues vamos a verlo. Pues que en este caso tenemos dos discos duros de 1 tera, tenemos 2 teras en bruto, pero solamente tenemos uno neto, 1 tera neto. ¿Por qué? Porque el otro al final es un espejo, ¿de acuerdo? Ganamos que si falla cualquiera de los discos podemos reconstruir nuestra información y no perderíamos los datos, que insisto es muy importante. Y además tenemos hasta el doble de velocidad de lectura. De escritura no. ¿Por qué de escritura no? Porque cuando yo estoy escribiendo la información, automáticamente escribo en uno, se copia en otro, escribo en uno, se copia en otro. Aquí no gano nada. Pero ¿qué pasa si quiero acceder a A1 y a A2 a la vez? Puedo, porque está la información. Así que puedo acceder a 1, a 2 y recuperar la información. La lectura sí es el doble, la escritura no. Siguiente RAID. Este es el bueno. Si tenemos un NAS de 4 bahías, por ejemplo, luego ponemos los NAS estos de 24 bahías si queréis en rack, pero vamos a suponer que tenemos un NAS, el TS453B Mini, por ejemplo, y tenemos 4 discos de 1 tera. Esto es lo bueno, fijaros. Yo meto los 4 discos, inserto los 4 discos y configuro un RAID 5. ¿Qué va a ocurrir aquí? Fijaros en esta diagonal. Tenemos paridad de la información en todos los discos duros. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que si cualquiera de los discos duros me falla, voy a poder recuperar mi información. Quito, imaginaros, me ha fallado el disco duro 2. Quito el disco duro 2, inserto uno nuevo y automáticamente el RAID se va a reconstruir. Y no he perdido absolutamente nada de información. ¿Qué es lo malo? Que no es lo malo. Entre comillas, pues lo que estábamos hablando. Si yo hago un RAID 5, ¿qué pasa? Que tenemos 3 teras netos de 4 que podríamos tener. Bueno, pero podemos sacrificar 1 tera para la seguridad de nuestra información, por si falla mecánicamente un disco. Tenemos la posibilidad de que si falla un disco, si no fallan 2, tienes muy mala suerte y tienes que tirar de backup de otro sitio, si lo tienes, si no, pues hasta luego. Pero si solo falla un disco, pues tienes la posibilidad de recuperar la información cualquiera de los discos, no un disco específico, cualquiera de los 4 discos. Y además ganamos el triple de velocidad a la hora de leer. No escribir como decíamos antes. Es decir, que si yo quiero coger la información de A1, C3 y D4, lo puedo sacar a la vez. Ganamos el triple. ¿De acuerdo? Es muy importante. RAID 6, pues más de lo mismo. Lo que pasa que fijaros ahora en la diagonal. No es que tengamos una porción de paridad en cada uno de los discos, no, tenemos 2. ¿Qué ocurre con esto? Os lo podéis imaginar. Que si yo hago un RAID 6 y calculo, ¿qué pasa? Que con 4 discos el RAID 6 no tiene mucho sentido. Fijaos que hay disminución. Mínimo para un RAID 6, 5. Aquí sí. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que tenemos 3 teras netos de 5, pero claro, es que tenemos 2 discos. Es decir, nos pueden fallar 2 discos duros. De 5 nos pueden fallar 2 y aún así tendríamos la información a salvo. Seguimos con el triple de lectura, ¿vale? Pero tendríamos la información a salvo con doble fallo. Un RAID 6 es un poco a lo bestia con 5 duros, con 5 bahías, con 5 discos duros. Pero vamos a suponer un rack de 24 con un RAID 6. Fijaros, ya no está tan mal, ¿verdad? Tenemos 22 teras netos de 24 que podríamos tener. Es evidente que pueden fallarnos 2 discos duros. Ahí ya sí, pues vamos viendo. Dice, bueno, pueden fallar 2. Ya tengo que tener mala suerte. Pero es que fijaros, 22x de lectura. Porque claro, puedo acceder a 22 secciones, 22 sectores para recuperar información. No de escritura, de lectura. Pero al final, la gente de una empresa, ¿qué hace? Hombre, sí, graba datos. Pero cuando grabas datos, es decir, bueno, depende un poco, ¿no? Pero normalmente cuando tú coges datos, si no, la información no te llega, entras en ansia. Oye, esto va lento, esto no va, ¿no? 22x. Con una buena fibra y demás, en una empresa, esto es una pasada. Y además tienes la opción de doble fallo de disco. Así que repasamos. JBOD, que al final es como, yo tengo 3 discos duros, cojo la cinta aislante y sumo capacidad. Ni más ni menos. No hay más. Velocidad la misma. Si uno de los discos duros falla, hasta luego la información que haya en ese disco duro. RAID 0.
Aquí lo que aumentamos es capacidad, contamos con la capacidad total, es decir, 1 tera más 1 tera, contamos con 2 teras y contamos con el doble de velocidad para todo, para leer y escribir. Eso sí, como te falle cualquiera de los dos discos duros, hasta luego información. RAID 1. Aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos un disco duro con la información, otro disco duro con la misma información, y si falla cualquiera de los dos discos duros, no pierdo la información. Tengo el doble de lectura, de velocidad de lectura, y ya está. ¿Qué es lo malo, entre comillas? Que si tengo 1 tera y 1 tera, no tengo dos netos, me quedo con uno, porque en el otro está toda la información ahí duplicada. ¿Vale? RAID 5. Aquí lo que se hace es que hay una pequeña porción de paridad en cada uno de los discos duros. ¿Y esto qué nos permite? Que si cualquiera de los discos duros falla, me da igual cuál sea, puedo quitarlo, puedo poner uno en blanco, uno nuevo, y automáticamente el RAID se va a reconstituir, sin ningún tipo de problema. De 4 teras voy a tener 3 netos, porque 1 tera total es esa paridad. Y en el RAID 6 es lo mismo que antes, pero en vez de tener 1 tera de paridad voy a tener 2, es decir, 2 discos duros, por ejemplo, en este sentido. Con 5 discos, RAID 6, me pueden fallar 2 discos duros, que los puedo quitar los dos, puedo meter 2 nuevos y sin ningún tipo de problema voy a reconstruir toda mi información. Siempre teniendo, además en este caso de 5, yo lo veo exagerado, pero bueno, hace un RAID 6 con 5 discos, el triple de velocidad. Pero insisto, con el RAID 5, que queda muy bonito, con tus 4 bahías, con tu TS453B Mini, con tus discos duros de 2 teras que puedes tener, al final tienes, claro, aquí fijaros, vas a perder siempre un disco, pero es que, bueno, 6 teras, pero es que tienes el triple de velocidad de lectura y esa posibilidad de que si te falla cualquiera de los discos, lo puedes recomponer sin perder nada de información. Y ya está. Y eso ha sido todo. Yo espero que os haya quedado muy claro. Felices fiestas a todos. Si no, nos vemos en otro vídeo antes. Y nada más. Cualquier duda abajo lo ponéis y personalmente pues lo solucionaremos. Si necesitáis algún tutorial de cómo configurar un RAID, al principio de los principios había ahí un tutorial. Lo que pasa es que ahora ha cambiado un poco el formato al actualizar QTS. Pero vamos, que... También podéis echar mano del foro, qnapclub.es, y ahí podéis preguntar las dudas, que tenéis gente muy maja siempre ayudando a los demás. Sin más, que felices fiestas y que nos vemos. Hasta luego.